Mírate un segundo, pero no como persona, como resultado, porque tu historia no empezó en un hospital, ni siquiera empezó con tus padres. Viene de mucho más atrás. Empieza en mares primitivos, con organismos diminutos, sobreviviendo en un planeta que todavía no se parecía al nuestro. Pasa por criaturas que aprendieron a respirar, por peces que cruzaron océanos hostiles, por anfibios que arrastraron el cuerpo hacia tierra firme y por reptiles que descubrieron el valor de calentarse al sol. Mucho después, mientras los dinosaurios dominaban la Tierra durante millones y millones de años, pequeños mamíferos sobrevivían en los márgenes. Cuerpos discretos, vida nocturna, ojos atentos en la oscuridad, intentando no ser vistos, no ser atrapados, no convertirse en comida. Luego llegaron primates hambrientos entre las ramas, manos agarradas a la corteza, mirada calculando distancias, cuerpo aprendiendo a caer menos y a mirar más. Y finalmente, humanos alrededor del fuego, cruzando hielo, resistiendo sequías, infecciones, partos peligrosos, hambre, guerras y noches donde una sola decisión podía borrar todo lo que vendría después. Toda tu existencia depende de una cadena que nunca se rompió, ni una sola vez. Cada generación fue un filtro brutal. Sobrevivir no bastaba. Había que llegar al siguiente eslabón antes de que el azar, la enfermedad, el clima, los depredadores o la violencia cerraran la puerta. Y eso significa algo incómodo. Tú no eras inevitable. Bastaba un animal más rápido, una fiebre más larga, una migración hacia otro valle, dos personas que no llegaran a conocerse, o una célula distinta, ganando aquella carrera microscópica. Cambia cualquiera de esas piezas y desapareces del tablero. No estarías aquí, con esa cara, con esa voz, con tus recuerdos. No tendrías ese cuerpo mirando ahora la pantalla. Y aquí viene lo inquietante. Toda esa cadena absurda, peligrosa y casi imposible dependió de una fuerza que queremos entender porque la hemos convertido en deseo, en amor, en vergüenza, en placer, en chiste, en canción y en tabú. El sexo. Pero ahora míralo desde fuera, como lo miraría un biólogo alienígena que acaba de aterrizar en la Tierra. De pronto, el sexo deja de parecer íntimo y empieza a parecer una pésima idea. Y aquí está lo más raro de todo. ¿Crees que el sexo existe para el placer, para el amor, para perpetuar la especie de forma natural y evidente? Pero eso es la primera gran mentira. Porque desde el punto de vista de la pura eficiencia, el sexo es una de las peores ideas que ha tenido la vida. Caro, lento, arriesgado. Y la vida lo eligió igualmente. Una bacteria no negocia con nadie, no seduce, no compite, no espera una señal. Simplemente se parte en dos y continúa. Rápido, limpio, eficiente. Y sin embargo, una parte inmensa de la vida tomó el camino difícil. Buscar pareja, competir, mezclar información genética y fabricar descendientes que no fueran copias exactas de nadie. Un sistema tan caro, tan arriesgado y tan aparentemente absurdo que si lo hubiera propuesto un ingeniero en una reunión de diseño, alguien habría levantado la mano y habría dicho, perdona, ¿y no podemos simplemente duplicarnos? Pues no, la vida no hizo eso. La vida inventó el sexo. Y no lo hizo para hacerte feliz. Puede hacerlo, claro. Puede unir cuerpos, crear vínculos, encender memorias, construir intimidad, romper corazones, fundar familias o convertirse en una de las experiencias más poderosas de la existencia humana. Pero la evolución no inventó el sexo para escribir canciones. Lo inventó porque en un universo lleno de parásitos, de virus, mutaciones, competencia, azar y muerte, la vida necesitaba una manera de no volverse demasiado fácil de adivinar. El sexo es una máquina de fabricar incertidumbre, una tecnología biológica para romper copias, un casino genético donde cada generación tira los dados otra y otra vez. Y tú eres el resultado de una tirada que solo ocurrió una vez. Hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a desmontar una de las fuerzas más antiguas, más peligrosas y mal entendidas de la biología. Vamos a descubrir por qué el sexo es una anomalía evolutiva tan cara que todavía hoy obliga a los científicos a discutir por qué demonios existe. Vamos a destrozar el mito del espermatozoide campeón, porque la fecundación no es la carrera heroica que te contaron en el colegio, sino una misión de infiltración en territorio hostil. Y finalmente, vamos a llegar a la frontera más extraña de todas, el laboratorio, donde la vida empezó a hacerse la pregunta que habría sonado imposible durante millones de años. ¿Puede nacer un ser humano sin sexo?
Soy JJ Priego y hoy vamos a mirar el deseo con un microscopio hasta que confiese de dónde viene. Porque el sexo no es solo placer, es evolución corriendo para no morir. Es genética jugando al azar, es el cerebro negociando con el cuerpo, es la vida, usando el deseo para fabricar futuro. Te voy a explicar la ciencia del sexo. ¿Estáis listos? Pues vamos a curiosear. Para entender el sexo, primero tenemos que olvidar por un momento todo lo humano, la vergüenza, la risa nerviosa, la moral, los mitos, los traumas, los poemas y los anuncios de perfume, donde todo el mundo mira al horizonte, como si acabara de entender el universo. La biología empezó mucho antes de todo eso, y empezó con una pregunta fría y casi matemática. ¿Cómo sigue existiendo la vida? Durante mucho tiempo, la respuesta más simple fue copiarse. Un organismo se divide y produce otro organismo parecido. Si la combinación funciona, la repites. Si el entorno no cambia demasiado, esa estrategia puede ser brutalmente eficaz. Pero el planeta no es un escenario quieto. La vida no ocurre en una vitrina. Ocurre en barro, sangre, agua, intestinos, selvas, pieles, heridas, hojas, océanos y cuerpos llenos de enemigos invisibles. Los parásitos evolucionan, los virus evolucionan, las bacterias evolucionan, los hongos también. Y si todos tus descendientes son demasiado parecidos, todos pueden compartir la misma debilidad. Imagínate una ciudad entera construida con la misma cerradura. Al principio parece una genialidad, una sola llave, un solo diseño, todo muy simple, hasta que alguien aprende a abrir una puerta. Entonces, no ha aprendido a robar una casa, ha aprendido a robar la ciudad entera. Y eso es lo que ocurre cuando la vida se vuelve demasiado predecible. Y aquí aparece una de las ideas más bellas y crueles de la biología evolutiva, la hipótesis de la reina roja. Y ese nombre viene de Alicia a través del espejo. En ese mundo extraño, la reina roja dice que hay que correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio. Y en biología, esa frase es casi una sentencia. Una especie no evoluciona hacia una meta final, no hay una versión definitiva, no hay un ya está, hemos ganado. Porque cuando una especie cambia, sus enemigos también cambian. Cuando un huésped mejora sus defensas, sus parásitos mejoran sus herramientas. Cuando una población encuentra una ventaja, otra criatura aprende a explotarla. La vida está corriendo sobre una cinta que nunca se detiene. Y si te paras demasiado tiempo, no te quedas quieto. Empiezas a perder la carrera. La reproducción sexual, según esta hipótesis, ayuda a fabricar descendientes genéticamente distintos, no necesariamente mejores en todos los sentidos, distintos. Y a veces, en un mundo lleno de enemigos que memorizan tus puntos débiles, ser distinto es la diferencia entre continuar y desaparecer. El sexo no es simplemente una forma de crear vida, es una forma de cambiar la contraseña de cada generación. Es la vida diciéndole a sus enemigos: intenta adivinarme ahora, pero pongamos las luces de emergencia, porque la reina roja no lo explica todo. La ciencia ha propuesto varias razones para entender por qué el sexo se mantiene a pesar de sus costes. Puede ayudar a combinar mutaciones beneficiosas, eliminar mutaciones dañinas, reparar daño genético, adaptarse a entornos cambiantes y escapar de parásitos. No hay una sola llave para abrir todo este misterio. Y eso es precisamente lo increíble. El sexo parece una solución demasiado cara para tener una explicación pequeña. Es una apuesta llena de riesgos que en muchos linajes y durante muchísimo tiempo salió rentable. Pero para que esta maquinaria funcionara, la vida tuvo que inventar algo todavía más extraño. Dos tipos de células sexuales. Y aquí empieza el teatro, porque como te digo, mucho antes de que existieran perfumes, canciones, celos, promesas, rupturas o humanos escribiendo mensajes que luego se arrepienten de enviar, la vida creó una simetría microscópica. Unas células reproductivas se hicieron grandes, escasas y cargadas de recursos. Otras se hicieron pequeñas, numerosas y móviles. Óvulos, espermatozoides. Y esto se llama anisogamia. La palabra suena como una enfermedad de diccionario, pero es una de las grandes bisagras de la evolución, porque ahí, en una diferencia de tamaño entre gametos, empieza buena parte del drama sexual de la naturaleza. Un óvulo es una inversión grande. Un espermatozoide es una apuesta pequeña,
producida en cantidades enormes. La vida dividió la estrategia. Unos gametos apostaron por llevar recursos, otros por moverse y multiplicar intentos. Y desde esa diferencia microscópica empezó a crecer una selva de comportamientos, organismos compitiendo por ser elegidos, cuerpos convertidos en señales, colores que funcionaban como promesas, cantos que eran pruebas de resistencia, rituales, conflictos y estrategias cada vez más extrañas para dejar una huella en el futuro. Y si crees que esto suena a metáfora exagerada, deja que te presente al campeón mundial del sacrificio reproductivo. Vive en lo más profundo del océano, donde no llega la luz, donde encontrar pareja es casi imposible, porque puedes pasarte la vida entera sin cruzarte con otro de tu especie. Es el rape abisal, el pez de la linterna en la frente, pero esa criatura enorme y monstruosa que tienes en la cabeza es solo la hembra. ¿Y el macho? Pues el macho es minúsculo, una mota. Una astilla de pez con un único trabajo en la vida: encontrar a una hembra antes de morir de hambre. Y cuando la encuentra, la muerde, se agarra a su piel con los dientes. Y entonces ocurre algo que parece sacado de una pesadilla. Sus tejidos empiezan a fundirse con los de ella. Su boca se disuelve. Sus ojos se disuelven. Sus órganos también se disuelven uno a uno, hasta que deja de ser un individuo. Al final, no queda un pez. Queda un par de gónadas colgando del cuerpo de la hembra, conectada a su sangre, fabricando esperma a demanda para el resto de su vida. El macho ha renunciado a ser alguien, ha renunciado a tener cuerpo, vista y voluntad. Lo ha entregado todo a cambio de una sola cosa: dejar una huella en el futuro. Eso es la nisogamia llevada al límite. Una estrategia tan extrema que convierte a un ser vivo en un apéndice reproductivo de otro. Y nos recuerda algo incómodo. En la naturaleza, el sexo casi nunca es romántico. Es una negociación brutal de recursos donde a veces el precio de reproducirse es dejar de existir como individuo. Pero cuidado, aquí es donde mucha gente se estrella. Que exista una base biológica no significa que podamos usarla para justificar estereotipos humanos modernos. No significa que podamos decir que los hombres son así o las mujeres son asá, como si fuéramos marionetas colgadas de nuestros gametos. Eso no es ciencia. Eso es una caricatura con bata. La nisogamia ayuda a explicar presiones evolutivas antiguas, pero los humanos somos una especie atravesada por cultura, lenguaje, consentimiento, memoria, tecnología, afecto, normas, identidad y ética. Somos animales biológicos, sí, pero también somos animales simbólicos. Y eso lo complica todo. Pero bueno, aún así, cuando existe competencia por reproducirse, aparece una pregunta inevitable: ¿quién consigue pareja? Y ahí entra Darwin. Porque Darwin tenía un problema con plumas: el pavo real. Porque mira un pavo real macho desplegando la cola. Es hermoso, sí, pero también parece una locura. Una cola enorme, pesada, visible, llena de colores, difícil de ocultar y muy poco práctica. Si aparece un depredador con hambre, desde el punto de vista de la supervivencia pura, ese animal parece haberse puesto un cartel luminoso en la espalda que dice: «Estoy aquí, cómeme». Y Darwin lo sabía. De hecho, la cola del pavo real le resultaba profundamente incómoda, porque parecía desafiar la idea de que la selección natural favorece rasgos útiles para sobrevivir. Pero ahí estaba la clave, porque la evolución no solo pregunta si puedes sobrevivir, también pregunta: ¿hay alguien que quiera reproducirse contigo? Y a veces un rasgo que te hace más vulnerable puede mantenerse si te da una ventaja reproductiva. Eso es la selección sexual. Es decir, la vida no solo fabrica dientes, garras, camuflaje y veneno, también fabrica canciones, danzas, colores, olores, rituales y cuerpos que parecen gritarle al mundo: «Mírame». Y un pavo real con una cola imposible está enviando un mensaje brutal: puedo cargar con esta desventaja y seguir aquí, seguir vivo. Es publicidad biológica escrita con plumas. Y cuando llevas esta idea a la naturaleza entera, el mundo cambia, porque de pronto el canto de un pájaro no es solo música, es una prueba de resistencia. El color de un pez no es solo belleza, es una señal. La cornamenta de un ciervo no es solo decoración, es una amenaza. La vida está llena de organismos que no solo intentan sobrevivir, intentan convencer. Y en los humanos esa batalla se volvió barroca, porque nosotros no tenemos cola de pavo real, tenemos ropa, historias, humor, música, estatus, inteligencia, miradas, tono de voz, memoria,
vulnerabilidad y una capacidad absurda para convertir el deseo en cultura. La selección sexual no desapareció. Se mezcló con teatro, lenguaje, dinero, arte, normas sociales, inseguridad y sí, canciones de amor. La biología escribió el primer borrador, pero la cultura llegó después y lo llenó de tachones. Pero si bajamos del teatro humano al microscopio, nos encontramos con una escena que casi todos hemos imaginado mal: la fecundación. Te contaron que la fecundación era una carrera, pero la biología real se parece más a una misión de infiltración. Pero te contaron que millones de espermatozoides salen disparados hacia el óvulo y todos corren, uno gana, el campeón entra, empieza la vida. Es una historia bonita, tiene héroe, meta y trofeo. El problema es que la biología real, la que te digo, no suele ser tan limpia como los dibujos animados. La fecundación no es una carrera olímpica, es una misión de infiltración en un territorio hostil. La mayoría de espermatozoides nunca llega cerca del óvulo. El tracto reproductivo femenino no es una autopista con señales luminosas indicando el camino. Es un entorno biológico complejo, con barreras físicas, químicas, inmunológicas y temporales. Los espermatozoides tienen que sobrevivir, cambiar y prepararse. No salen completamente listos para fecundar. Deben atravesar un proceso llamado capacitación, una transformación que modifica su membrana y su comportamiento para que puedan interactuar con el óvulo. Y cuando por fin se acercan, no encuentran un premio esperando pasivamente, encuentran una fortaleza. El óvulo está rodeado por capas protectoras, entre ellas la zona pelúcida. Para atravesarla, el espermatozoide necesita desencadenar procesos como la reacción acrosomática, liberando enzimas y modificando su interacción con esa barrera. Pero incluso entonces, no estamos ante una simple historia de el más rápido gana. No, el camino está lleno de filtros, señales químicas, compatibilidades moleculares y momentos muy precisos. Algunos mecanismos todavía se investigan y por eso conviene decirlo con cuidado. El óvulo no elige, como elegiría una mente consciente. No tiene voluntad, no está pensando, pero tampoco es una pelota pasiva esperando que alguien la alcance. Es una célula activa, protegida y químicamente exigente. Y cuando un espermatozoide logra fusionarse con él, ocurre algo decisivo. La frontera se cierra, porque si entraran varios espermatozoides, el resultado normalmente sería inviable. Demasiado material genético, demasiado caos. Así que el óvulo activa mecanismos que ayudan a impedir la polispermia. En otras palabras, la vida empieza, entre otras cosas, con una puerta cerrándose. ¡Pum! La frontera se sella y ahí, en ese instante microscópico, se encuentran dos historias genéticas, dos linajes, dos cadenas de supervivencia, dos archivos escritos por cuerpos que lograron llegar hasta ese momento. Y entonces aparece una combinación nueva, no una copia, no una repetición, una posibilidad. Y tú y yo fuimos eso, una posibilidad diminuta. Tú fuiste una mezcla concreta entre alternativas que nunca llegaron a existir. Piensa en la cantidad de versiones de ti que se quedaron fuera. Bastaba otro espermatozoide, otro óvulo, otro mes, otra noche. Bastaba una decisión distinta. Un encuentro que no ocurrió. Una enfermedad, una migración, una guerra o una casualidad mínima desviando la historia. La existencia humana no es una línea recta. Es una aguja atravesando un huracán. Y tú estás aquí porque esa aguja, contra toda probabilidad, pasó justo por este punto. Pero el sexo humano no termina en genes. De hecho, muchas veces, ni siquiera empieza pensando en genes. Empieza mucho antes de que el cuerpo haga nada visible. Empieza en una mirada que se queda medio segundo más de lo normal. En una frase dicha con el tono exacto. En un recuerdo que aparece sin pedir permiso. En una sensación de seguridad. O en todo lo contrario. En una alarma interna que apaga el deseo antes incluso de que tú puedas explicarlo. Porque el órgano sexual más poderoso no está donde tú crees. Vive encerrado dentro del cráneo. Tu cerebro. Y eso cambia toda la historia. El deseo no funciona como una palanca que se baja y activa una máquina. Funciona más bien como una frontera que se abre solo cuando el cuerpo interpreta que el mundo, la otra persona, el momento y uno mismo están en una combinación posible. A veces basta una palabra para encenderlo. A veces basta una preocupación para hundirlo. El mismo cuerpo que un día responde con facilidad puede cerrarse el día siguiente por cansancio, por estrés, por miedo, vergüenza, dolor, inseguridad o una memoria que nadie más ve. Y esto es clave. El deseo no es una orden, es una negociación. El cerebro escucha al cuerpo y el cuerpo escucha al cerebro. La piel se vuelve más atenta.
El corazón cambia de ritmo, la respiración pierde discreción, la sangre redistribuye prioridades y el sistema nervioso autónomo empieza a hacer cosas que tú no decides conscientemente, pero que cambian por completo la experiencia de estar dentro de tu propio cuerpo. El sexo no es una zona del organismo, es el organismo entero cambiando de modo. Por eso puede ser tan poderoso y por eso puede ser tan frágil. Porque no basta con que exista estímulo, el cuerpo tiene que interpretarlo. Tiene que decidir si eso es deseo, es peligro, es confianza, expresión, intimidad, amenaza, juego, recuerdo o huida. Y aquí hay que ser absolutamente claros, porque una respuesta corporal no equivale a consentimiento, nunca. El cuerpo puede tener reflejos, puede reaccionar, puede activar respuestas fisiológicas que no representan deseo, ni tampoco permiso ni voluntad. El significado humano de una experiencia no lo decide un vaso sanguíneo, no lo decide un reflejo, no lo decide una reacción genital, lo decide la voluntad, la conciencia, la libertad, el consentimiento. La biología describe mecanismos, la ética decide límites. Y esta diferencia es sagrada, porque entender el cuerpo no puede usarse jamás para borrar la dignidad de otra persona. Jamás. Dicho esto, sigamos entrando en la tormenta. Cuando la excitación avanza, el cuerpo empieza a reorganizarse como una ciudad antes de una gran descarga eléctrica. Algunas zonas aumentan su sensibilidad, la respiración cambia, el corazón acelera, la musculatura se prepara. El cerebro reduce el ruido de fondo y empieza a prestar atención a señales que normalmente pasarían desapercibidas y no ocurren en un único punto. No hay un botón rojo encendido en el cerebro con la palabra sexo, hay redes que dialogan, sistemas de recompensa, circuitos de atención, memoria emocional, control corporal, sistema nervioso autónomo. Pero lo importante no es memorizar nombres, lo importante es entender la escena. Durante unos minutos, el cuerpo deja de comportarse como un conjunto de órganos separados y empieza a comportarse como una sola marea. Y entonces llega el orgasmo, una de las experiencias corporales más famosas, exageradas y peor contadas de la historia. Porque seguro que has oído alguna vez que el orgasmo es una pequeña muerte. Suena poético, suena intenso, suena a frase escrita por alguien mirando por la ventana mientras llueve, pero científicamente, cuidado, el orgasmo no es una muerte cerebral, no es un apagón total, no es que el cerebro desaparezca durante unos segundos. La versión real es mucho más interesante. Durante el orgasmo, el cuerpo alcanza un punto de sincronización extrema. El sistema nervioso autónomo entra en una descarga coordinada, la respiración cambia de patrón. El corazón acelera, los músculos se contraen de forma rítmica, la percepción del tiempo puede deformarse, el control consciente pierde protagonismo y los circuitos de recompensa convierten la experiencia en una señal biológica difícil de ignorar. No mueres, te desbordas. Es como si una ciudad entera, después de funcionar durante horas con tráfico, semáforos, oficinas y conversaciones separadas, recibieran de pronto una misma corriente eléctrica. Las luces no se apagan, se alinean. Los motores no se detienen, rugen al mismo tiempo. La ciudad no desaparece, la ciudad se convierte en tormenta. Y eso es mucho más preciso que llamarlo muerte. El orgasmo no es el final de la vida, es una descarga breve en la que el cuerpo entero parece recordar que también es electricidad, también es química, músculo, sangre, piel y memoria. Y aún así, incluso aquí, la ciencia no tiene todas las respuestas cerradas. Por ejemplo, la función evolutiva del orgasmo femenino sigue siendo debatida. Hay hipótesis relacionadas con el vínculo, la selección de pareja, posibles efectos fisiológicos o el hecho de que muchas estructuras sexuales masculinas y femeninas comparten un origen embrionario. Pero no hay una explicación única que lo cierre todo con un lazo bonito. Y cuando la ciencia no sabe algo con seguridad, lo más científico no es inventarse una certeza. Es decir, aquí todavía hay preguntas abiertas. Y es que el sexo humano no es una fórmula de 3 pasos, es un territorio complejo, especialmente cuando hablamos del placer femenino. Y si quieres ver hasta qué punto la cultura decide qué mira y qué borra, no hay mejor ejemplo en todo el cuerpo humano que esta estructura, el clítoris. Durante demasiado tiempo, la educación popular lo redujo a una pequeña estructura externa. Un punto, un detalle, una nota a pie de página en el mapa del cuerpo. Pero eso era mirar la punta del iceberg y creer que habías entendido el glaciar entero. El clítoris es una estructura mucho más grande de lo que casi nadie imagina, porque tiene raíces, cuerpos cavernosos, bulbos, tejido eréctil. La mayor parte está oculta dentro del cuerpo. Solo asoma una fracción mínima.
y acumula miles de terminaciones nerviosas en una densidad que no tiene comparación con casi ninguna otra parte del cuerpo. Y aquí viene lo incómodo, lo que la ciencia hizo con esta información durante siglos. Pongamos las luces de emergencia, porque hay que decirlo con cuidado, porque sería falso decir que se descubrió hace nada. No, ya en la antigua Grecia, Hipócrates y otros médicos describieron esta zona. Se conocía, pero a lo largo de los siglos fue descrito, olvidado, reducido, demonizado y borrado de los mapas educativos una y otra vez. En el siglo XVI, en la misma universidad italiana, dos anatomistas se pelearon por descubrirlo como si fuera un continente. Uno lo bautizó como el amor o la dulzura de Venus. El otro le acusó casi de plagio. Discutían por quién había encontrado primero algo que las mujeres conocían desde siempre y que la medicina griega ya había notado 1500 años antes. Y todavía más siniestro, ya en pleno siglo XX, en uno de los atlas de anatomía más usados del mundo, un editor sencillamente borró el clítoris de una ilustración, lo eliminó del dibujo y durante años nadie lo señaló. No fue hasta finales de los años 90 del siglo pasado cuando una uróloga, Ellen O'Connell, se dio cuenta de que los cirujanos estaban operando esa zona sin un mapa completo de sus nervios y usó resonancias magnéticas para cartografiar por fin la estructura entera, la completa, la que llevaba ahí dentro de millones de cuerpos todo el tiempo, durante millones de años. Piénsalo, cartografiamos la Luna antes que esto. Mandamos sondas a Marte antes de dibujar bien una parte del cuerpo presente de la mitad de la humanidad. Por eso la historia del clítoris no es solo una historia de anatomía, es la historia de lo que una cultura decide no mirar, porque la ciencia no flota en el vacío. La hacen personas, con instrumentos sí, pero también con prejuicios, con tabúes, con preguntas permitidas y preguntas prohibidas. Y si algo nos enseña la ciencia del sexo, es que no basta con tener microscopios. También hay que atreverse a mirar. Y ya que hablamos de lo que la ciencia decidió mirar y de lo que decidió no mirar, déjame contarte hasta dónde fue capaz de llegar un hombre por una pregunta sobre el sexo. Siglo XVIII, Londres. 1 de cada 5 personas adultas tiene sífilis. Y aparece John Hunter, considerado hoy el padre de la cirugía científica. Un genio obsesivo, un coleccionista de cadáveres, un hombre que diseccionaba todo lo que se movía. Hunter tenía una teoría. Creía que la gonorrea y la sífilis eran la misma enfermedad en fases distintas. Y para demostrarlo, según cuenta la leyenda más oscura de la historia de la medicina, hizo lo impensable. Cogió el pus de un paciente enfermo, se hizo cortes en su propio pene y se lo untó dentro. Eso sí, pongamos las luces de emergencia, porque esto es importante. Los historiadores aún discuten si el sujeto del experimento fue el mismo, un paciente anónimo. No hay pruebas definitivas, y la versión del autoexperimento puede que sea un mito construido más de un siglo después, pero el experimento ocurrió y salió catastróficamente mal, porque aquel paciente del que sacó el pus no tenía una enfermedad como él creía, tenía las dos, gonorrea y sífilis. Así que el experimento no demostró nada cierto, demostró algo falso, con una confianza absoluta, que las dos enfermedades eran una sola. Y como Hunter era la mayor autoridad de su época, el mundo le creyó. Durante más de 70 años, la medicina trató dos enfermedades distintas, como si fueran la misma. Un solo experimento hecho con pus en una herida retrasó la ciencia médica casi un siglo. Y esa es la lección incómoda, porque el sexo no solo ha sido tabú en la cama, ha sido tabú en el laboratorio. Y cuando la ciencia mira el cuerpo con miedo, con prisa o con prejuicio, se equivoca. Y a veces, durante generaciones. Y bueno, seguimos, porque el sexo no solo produce placer, a veces, no siempre, produce algo mucho más extraño. Un cuerpo dentro de otro cuerpo, el embarazo. Y conviene detenerse aquí, porque solemos imaginar el embarazo como una consecuencia casi automática del sexo, pero no lo es. En humanos, incluso cuando el coito ocurre dentro de la ventana fértil, el embarazo no está garantizado. Depende del día exacto del ciclo, de la ovulación, de la calidad de los gametos, del estado del tracto reproductivo, de la implantación y de una cantidad obscena de azar microscópico. Los estudios clásicos sobre concepción humana muestran algo contraintuitivo. Un coito 5 días antes de la ovulación puede tener una probabilidad de concepción
cercana al 10%, mientras que en el día de la ovulación puede subir aproximadamente hasta el 33%. Es decir, incluso en el mejor momento, la biología no dice sí siempre, dice quizá. Y esto cambia muchísimo entre especies. En perros, por ejemplo, el calendario reproductivo no funciona como en humanos, porque los óvulos necesitan madurar después de la ovulación y el periodo fértil puede extenderse varios días alrededor de ese proceso. Una monta bien situada puede tener muchas más opciones que una más sincronizada, pero tampoco es una garantía matemática. Y luego están los animales, que parecen haber llevado el sistema a otro extremo. Conejos, gatos, hurones o camélidos son ejemplos de ovuladores indúcidos, es decir, en ellos, la cópula puede ayudar a desencadenar la ovulación. No es que cada apareamiento produzca embarazo automáticamente, eso sería convertir la biología en una máquina expendedora, pero sí significa que en esas especies el propio acto sexual puede formar parte del mecanismo que abre la ventana reproductiva. La reproducción no es un botón, es una cadena de condiciones, y cuando esa cadena se completa, aparece una de las situaciones biológicas más impresionantes que existen, el embarazo. Y aquí entramos en una de las interfaces biológicas más asombrosas del cuerpo, la placenta, porque solemos imaginarla como un órgano dulce, maternal, casi pacífico. Una especie de puente nutritivo entre madre y bebé. Y sí, es un puente, pero también es una frontera, una embajada, una aduana, una negociación viva entre dos organismos genéticamente relacionados, pero no idénticos. Por un lado, la madre, y por otro, el feto. Y ambos comparten un objetivo general, que el embarazo funcione. Pero desde el punto de vista evolutivo, sus intereses no son siempre exactamente iguales, porque el feto puede beneficiarse de obtener más recursos, pero la madre debe equilibrar esa inversión con su salud, su supervivencia y, evolutivamente, con la posibilidad de futuras reproducciones. Pero esto no significa que el embarazo sea una guerra literal. Cuidado con convertir una metáfora en monstruo. El embarazo es cooperación profunda. Pero dentro de esa cooperación existen tensiones biológicas, señales hormonales, control de nutrientes, regulación del crecimiento, intercambio de información. La placenta es el lugar donde el amor biológico y el conflicto genético firman una tregua temporal. Antes de nacer, no fuiste simplemente un bebé creciendo en paz. Fuiste una negociación biológica con latido. Y aquí es donde el vídeo necesita girar, porque durante casi toda la historia de la vida, sexo y reproducción, estuvieron atados por una cuerda muy difícil de cortar. Podías tener sexo sin que hubiera reproducción, claro. La biología nunca fue una máquina perfecta, pero en términos generales, crear una nueva vida humana dependía de una ruta muy concreta. Cuerpos, gametos, encuentro, gestación, hasta que la humanidad hizo algo que cambió la historia. Primero aprendimos a separar el sexo de la reproducción, y después aprendimos a separar la reproducción del sexo. Una de las grandes rupturas modernas fue la anticoncepción hormonal, y aquí no estamos hablando solo de medicina, estamos hablando de civilización, porque durante milenios el sexo estuvo acompañado por una sombra constante, la posibilidad de embarazo, y eso condicionaba vidas enteras. Condicionaba matrimonios, herencias, la autonomía corporal, la educación, el trabajo, la economía, la religión, la política, la moral y el destino de millones de personas. La humanidad llevaba siglos intentando controlar la fertilidad con métodos de todo tipo, algunos ingeniosos, otros inútiles, otros directamente peligrosos. Pero en el siglo XX ocurrió algo decisivo. La píldora anticonceptiva hormonal cambió las reglas del juego. No fue simplemente una pastilla, fue una tecnología capaz de intervenir en el sistema endocrino para impedir la ovulación o dificultar el proceso reproductivo según el mecanismo y la formulación. Pequeña, discreta, química y explosiva en sus consecuencias sociales. Con una eficacia inédita hasta entonces, muchas personas pudieron separar el deseo del embarazo. Y el sexo dejó de estar siempre pegado a la posibilidad inmediata de descendencia. Y eso cambió la historia íntima de la humanidad. Cambió la planificación familiar. Amplió la autonomía de muchas mujeres. Transformó las relaciones de pareja. Y alteró el calendario vital de millones de personas. La conversación entre cuerpo, deseo y futuro ya no volvió a ser la misma. Pero aquí también pongamos las luces de emergencia, porque la anticoncepción no resolvió todos los problemas. No eliminó las desigualdades, ni las presiones sociales, ni los riesgos médicos,
ni el acceso desigual entre países, clases sociales y culturas. Y tampoco debe contarse como una historia simple de liberación total sin matices. La historia real es mucho más compleja. Hay avances médicos, debates religiosos, efectos secundarios, luchas feministas, control social, acceso desigual y decisiones personales. Pero incluso con todos esos matices, el giro es gigantesco. Durante millones de años el sexo fue una ruleta biológica. La anticoncepción moderna fue la primera vez que la humanidad puso una mano mucho más precisa sobre la ruleta. Y dijo, ahora quiero decidir cuándo gira. Y después llegó la segunda ruptura. Si la anticoncepción permitió sexo sin reproducción, la reproducción asistida permitió algo todavía más extraño. Reproducción sin acto sexual. Y para entender lo grande que fue ese salto, tenemos que viajar a una noche muy concreta, 25 de julio de 1978, Oldham, Inglaterra. En un hospital británico, una mujer llamada Leslie Brown estaba a punto de dar a luz por cesárea. Hasta ahí podía parecer una escena médica muy normal. Una madre, un quirófano, un equipo preparado, un bebé a punto de llegar al mundo. Pero aquella noche no era normal, porque el bebé que estaba a punto de nacer, no había empezado su vida como todos los demás bebés de la historia humana. Había empezado en una placa de laboratorio. Durante años, Leslie y su marido, John Brown, habían intentado tener hijos sin éxito. El problema estaba en sus trompas de falopio, que estaban bloqueadas, lo que impedía que el óvulo y el espermatozoide se encontraran de forma natural. Y aquí entra una idea que en aquel momento sonaba casi ofensiva para mucha gente. Si el encuentro no podía ocurrir dentro del cuerpo, ¿y si lo provocamos fuera? Y esa pregunta cambió la historia. El ginecólogo Patrick Steptoe, el fisiólogo Robert Edwards y la embrióloga Jim Purdy llevaban años trabajando en una frontera médica llena de fracasos, de críticas y miedo público. Porque no estaban simplemente intentando ayudar a una pareja a tener un hijo. Estaban intentando demostrar que una parte del proceso más íntimo de la biología humana podía trasladarse al laboratorio. Imagínate la escena. Un óvulo humano extraído con enorme precisión, espermatozoides preparados, una placa de cultivo, un microscopio, temperatura controlada, medio químico adecuado y una pregunta flotando sobre la mesa. ¿Puede empezar aquí una vida humana? No en una trompa de falopio, no en la oscuridad interna del cuerpo, sino bajo la luz artificial, entre vidrio, metal, manos enguantadas y ciencia. Hoy la fecundación in vitro forma parte del vocabulario médico común, pero en los años 70 aquello sonaba a ciencia ficción, a experimento prohibido, a puerta que quizá no debíamos abrir. La prensa lo convirtió en espectáculo. Parte del público lo vivió con esperanza, otra parte con pánico. Había quien imaginaba bebés fabricados en serie, laboratorios jugando a ser dioses, humanos diseñados como productos, y en medio de todo ese ruido había algo mucho más simple y mucho más humano. Una pareja que quería tener un hijo. Cuando Louise Brown nació, esa niña pesó algo más de 2,5 kilos. Lloró, respiró, estaba viva, y ese llanto hizo algo que ningún debate abstracto podía hacer. Convirtió una idea imposible en una persona. De pronto, la bebé probeta no era un monstruo de laboratorio, era una niña, nacida gracias a que la ciencia había conseguido separar el lugar donde empieza la fecundación del lugar donde continúa el embarazo. Porque esto es importante. Louise Brown no creció en una máquina, no fue fabricada como una pieza industrial. La fecundación ocurrió fuera del cuerpo, sí, pero el embrión fue transferido al útero de Leslie Brown y allí continuó el embarazo. No era magia, no era una fábrica de humanos, era embriología, era medicina, era una forma nueva de abrir una puerta que para muchas personas estaba cerrada, y aquella puerta no volvió a cerrarse. Desde entonces, millones de personas han nacido gracias a técnicas de reproducción asistida. Seguramente muchos de vosotros lo sois. Familias que antes parecían imposibles se hicieron reales. La infertilidad dejó de ser en muchos casos una sentencia definitiva, pero también hace una pregunta gigantesca. Si podemos sacar la fecundación del cuerpo, ¿hasta dónde podemos mover las fronteras de la reproducción? ¿Qué significa congelar óvulos, espermatozoides o embriones? ¿Qué implica seleccionar embriones para evitar enfermedades graves? ¿Qué ocurre cuando separamos deseo, genética, gestación y crianza? Y quizá la pregunta más extraña de todas:
¿Qué significa que una vida pueda empezar en una placa de laboratorio y terminar llorando en brazos de una familia? Louise Brown no fue solo una bebé, fue una línea divisoria, porque antes de ella, la reproducción humana pertenecía casi por completo al interior del cuerpo, y después de ella, una parte de ese misterio entró en el laboratorio. Y cuando un misterio entra en el laboratorio, deja de ser solo un destino, empieza a convertirse en decisión. Y ahora, la frontera se mueve otra vez. Gametos derivados de células madres, modelos embrionarios, preservación de fertilidad, selección genética en contextos médicos y úteros artificiales parciales en investigación animal. Cuidado, otra vez luces de emergencia, porque no estamos diciendo que mañana vayamos a fabricar bebés humanos completos en máquinas como una película de ciencia ficción. No, gran parte de esto está en investigación, tiene límites enormes y plantea dilemas éticos gigantescos. Pero la dirección general es clara. La humanidad ha empezado a construir tecnologías alrededor de la tecnología biológica más antigua de todas. Durante miles de millones de años, la vida usó el sexo para fabricar futuro. Y ahora nosotros estamos empezando a intervenir en ese proceso con una precisión que nuestros antepasados no habrían podido imaginar. Y eso nos obliga a mirar el sexo de otra forma, no como algo simple, sucio, puramente romántico o puramente reproductivo, sino como una de las estrategias más antiguas, peligrosas, hermosas y contradictorias de la vida. Pero espera, frena en seco, sé lo que está pasando en tu cabeza ahora mismo. Tu cerebro escéptico acaba de despertar y está gritando preguntas que exigen rigor. Y con un tema como este, cargado de mitos, ideología, malentendidos y siglos de tabú, más vale que las respondamos sin hacer trampas. Has venido a Ciencias de la Ciencia y no te vas a conformar con magia blanca. Vamos a invocar el abogado del diablo, un cara a cara para responder tus dudas más incómodas. Aquí no vale el qué bonito, aquí vale el demuéstramelo. Primera pregunta incómoda, JJ, ¿esto reduce el sexo humano a reproducción? No, y es importante decirlo, la evolución ayuda a explicar de dónde viene el sistema, pero no agota lo que significa para nosotros el sexo. En humanos, el sexo puede ser reproducción, sí, pero también puede ser placer, vínculo, comunicación, juego, intimidad, exploración, reconciliación, identidad, memoria emocional y una forma de estar con otro cuerpo desde la confianza. La biología explica de dónde viene el fuego, no decide qué hacemos con él. Segunda pregunta, entonces J, ¿el amor es solo química? Pues no, que el amor tenga química no significa que solo sea química. Una canción también es vibración del aire, pero aún así también puede romperte por dentro. Una catedral también es piedra y aún así puede dejarte en silencio. Reducir el amor a moléculas es como reducir una novela a tinta. La química es el soporte, no necesariamente el significado completo. Tercera pregunta, JJ, ¿la biología justifica comportamientos sociales? Pues ya te he dicho que no, y aquí conviene ser tajantes. Explicar una presión evolutiva no justifica una conducta. Que algo tenga raíces biológicas no lo convierte en permiso moral. Los humanos no vivimos solo en naturaleza, vivimos en cultura, en acuerdos, en leyes, en responsabilidad y en ética. La ciencia describe mecanismos, la civilización decide límites. Cuarta pregunta, J, ¿el orgasmo femenino tiene una función evolutiva clara? Pues como te he dicho, no es una respuesta única y definitiva, hay hipótesis, vínculo, selección de pareja, posibles efectos fisiológicos o subproducto del desarrollo compartido de estructuras sexuales embrionarias. Pero la respuesta honesta es que sigue siendo un tema debatido. Y eso no lo hace menos interesante, lo hace más científico. Quinta pregunta, JJ, ¿entonces el espermatozoide no compite? Pues sí, compite, pero no en la versión de dibujos animados. No es una carrera limpia por una pista recta hasta una medalla de oro. No, es un proceso lleno de filtros, de barreras, señales químicas y condiciones. No es una maratón, es una misión de infiltración. J, ¿la selección sexual explica toda la belleza humana? Pues no, explica parte de ciertas señales de preferencias y rasgos en muchas especies, incluida la nuestra. Pero la belleza humana está atravesada por cultura, por historia, moda, salud, simetría, poder, memoria, aprendizaje, arte y experiencia personal. La evolución escribe un primer borrador, la cultura lo reescribe con tinta invisible. J, ¿sexo biológico y género son lo mismo? Pues no, el sexo biológico incluye dimensiones como cromosomas,
gónadas, hormonas, genitales y desarrollo corporal. El género incluye identidad, expresión, roles y dimensión social. Se relacionan en muchas personas, pero no son exactamente lo mismo. Y además, la biología real es más compleja que las cajas simples que solemos usar para explicarla. J, ¿la anticoncepción fue una liberación absoluta? Pues no tan rápido. Fue una revolución enorme, sí, pero su historia tiene matices. Acceso desigual, efectos secundarios, debates médicos, presiones sociales, conflictos religiosos y luchas políticas. La tecnología abre puertas, pero ¿quién puede cruzarlas? ¿En qué condiciones? ¿Y con qué libertad? Eso ya depende de la sociedad. Ah, y esta pregunta. ¿La reproducción asistida hará innecesario el sexo? Para algunas formas de reproducción puede hacerlo innecesario como acto físico, sí, pero no elimina el deseo, no elimina la intimidad, el placer, el vínculo. La tecnología puede separar sexo y reproducción, pero no puede borrar lo que el sexo significa para un cuerpo que siente como el nuestro. Vale, J, pero ¿qué parte es ciencia firme y qué parte sigue siendo abierta? Pues la base está bastante clara. La reproducción sexual genera diversidad genética, la meiosis recombina información, la selección sexual existe, la fecundación implica mecanismos celulares complejos, no una simple carrera. Y la respuesta sexual humana involucra cerebro, cuerpo y sistema nervioso autónomo. Lo que sigue abierto es otra cosa. ¿Cuánto pesa exactamente cada hipótesis sobre el mantenimiento del sexo? ¿Qué función evolutiva tienen algunos fenómenos, como el orgasmo femenino? ¿Y hasta dónde llegarán las tecnologías reproductivas? La ciencia no pierde fuerza cuando reconoce sus fronteras. Gana credibilidad. Vale, cerebros reiniciados, dudas técnicas atendidas. El abogado del diablo ha hecho su trabajo. No hemos reducido el deseo a una fórmula, hemos entendido la maquinaria sin matar el misterio. Y ahora, volvamos al principio, volvamos al sexo, a esa palabra cargada de deseo, de miedo, risa, vergüenza, amor, poder, ternura, biología y misterio. Creíamos que era algo íntimo, y lo es, pero también es planetario y antiguo y casi imposible, porque cada cuerpo que existe es el resultado de una cadena que no se rompió. Antes de ti, hubo organismos diminutos, dividiéndose en mares primitivos. Hubo criaturas aprendiendo a respirar, animales escapando de depredadores y mamíferos temblando en la noche. Después llegaron el hambre, el frío, las enfermedades, las migraciones, las guerras, los encuentros improbables, las pérdidas, el deseo y el azar. Y en cada generación, contra una cantidad absurda de posibilidades, alguien entregó una chispa genética al futuro. Esa chispa atravesó océanos, selvas, glaciaciones, pandemias, imperios caídos, noches anónimas y casualidades imposibles, hasta llegar a ti. Tú no eres solo tú. Eres una biblioteca escrita por supervivientes. Eres química con memoria. Eres deseo convertido en continuidad, porque en el fondo somos un truco que la vida se inventó para no repetirse jamás. Azar que aprendió a desearse a sí mismo y a fabricar futuro, con cada encuentro improbable. Eres la última página viva de una historia que empezó mucho antes de que existiera el lenguaje, y por eso el sexo es tan difícil de mirar de frente, porque no es solo cuerpo, no es solo placer. No es solo reproducción, es la forma en que la vida se negó a repetirse exactamente igual. Y quizá por eso, el futuro entra en el mundo disfrazado de impulso. Es la trampa más hermosa de la evolución. Así que la próxima vez que pienses en el sexo como algo simple, recuerda esto. Debajo del deseo hay genética. Debajo del placer hay historia. Debajo de la piel hay células negociando con el futuro. Y debajo de cada vida nueva hay una pregunta que la biología lleva miles de millones de años intentando responder. ¿Cómo seguimos aquí? Y si este viaje te ha hecho mirar tu propio cuerpo de otra forma, fecunda ese botón de like. Sí, en serio, dale vida. Que YouTube vea que esta idea ha encontrado pareja en tu cerebro y quiere reproducirse por todo el algoritmo. Y suscríbete y activa la campanita, porque aquí no dejamos que la curiosidad se quede estéril. Cada semana fertilizamos una nueva idea imposible y la traemos al mundo. Y ahora baja a la zona de los comentarios y dime, después de saber que no eras inevitable, que el espermatozoide campeón es un mito y que una vida puede empezar en una placa de laboratorio, ¿qué parte te ha volado más la cabeza? ¿La reina roja, el mito del espermatozoide, la anticoncepción, la fecundación in vitro? ¿O la idea de que tú eres una combinación que solo ocurrió una vez? Os leo abajo y prometo responder a la altura. Y ojo, porque esto no acaba aquí. Este vídeo es solo una pieza de un puzzle mucho más grande. Porque he creado una lista de reproducción llamada La realidad invisible, la ciencia oculta de todo. Y si te ha fascinado ver cómo la vida usa la química para fabricar futuro, tienes que ver La ciencia del agua.
porque ahí descubrirás que ese mismo cuerpo que hoy desea, late y respira, está hecho de un líquido que no debería ni existir. Te va a encantar. Ah, y si entre vídeo y vídeo te entra el gusanillo de la curiosidad, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí dejo píldoras de conocimiento destilado tanto de ciencia como de historia, que no caducan. Soy JJ Priego. Esto es Ciencias de la Ciencia y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.